Sombras en el bosque, juego de engaños. Capítulo 1. El descubrimiento. En una noche oscura y silenciosa, el bosque que rodeaba el pueblo de Montellano guardaba secretos entre sus sombras. La luna arrojaba destellos débiles a través de las ramas de los árboles, creando un escenario de misterio. Fue en este escenario que Sara, una joven de la localidad, fue encontrada muerta y desnuda. Su cuerpo yacía en una especie de círculo marcado en el suelo, alimentando las especulaciones de un ritual satánico. El descubrimiento conmocionó a la tranquila comunidad, cuyos habitantes pronto se vieron sumidos en el temor y la paranoia. Los rumores sobre la muerte de Sara se propagaron como un incendio forestal, alimentados por la incertidumbre y el morbo que rodea a los crímenes supuestamente vinculados a prácticas satánicas. La policía, liderada por el detective David Martínez, se apresuró a la escena del crimen. A medida que examinaban el cuerpo, las marcas en el suelo y los elementos esparcidos alrededor, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Fotografías fueron tomadas, muestras recogidas, pero ninguna evidencia clara emergía para revelar quién o qué estaba detrás de esta tragedia. Los primeros indicios apuntaban a un ritual satánico. Velas negras, inscripciones en el suelo y la desnudez de la víctima alimentaban la narrativa de horror. Las redes sociales y la prensa local se hicieron eco de la noticia, y el pueblo se convirtió en el epicentro de una histeria colectiva. Vecinos miraban a sus semejantes con sospecha, y las sombras del bosque parecían esconder más secretos de los que la comunidad estaba dispuesta a admitir. Sin embargo, a medida que el detective Martínez profundizaba en la investigación, comenzaron a surgir grietas en la narrativa del ritual satánico. Los análisis forenses revelaron que la causa de la muerte no era consecuencia de prácticas ocultas, sino más bien un envenenamiento. La sorpresa y confusión se apoderaron del equipo de investigación, mientras la verdad se volvía más elusiva que nunca. Capítulo 2. El rito falsamente evidente. A medida que la noticia del envenenamiento de Sara se difundía, la atmósfera en pueblo de Montellano se volvía más densa. La sorpresa se transformaba en escepticismo, y los habitantes empezaban a cuestionar la versión inicial del ritual satánico. El detective Martínez, decidido a desentrañar la verdad, se sumergió aún más en la investigación. Las autopsias y análisis toxicológicos revelaron que Sara había ingerido una sustancia mortal, pero no se encontraron rastros de violencia física. Los elementos que inicialmente se asociaron con un rito satánico fueron descartados como una pista falsa. Las velas negras, las inscripciones en el suelo y la ubicación del cuerpo eran parte de un elaborado montaje para desviar la atención de la verdadera causa de su muerte. La atención de la investigación se desplazó ahora hacia el entorno personal de Sara. Amigos, familiares y conocidos fueron interrogados, pero las pistas eran esquivas. Sara parecía ser una joven sin enemigos aparentes, y nadie en el pueblo admitía saber algo más allá de la vida pública que ella llevaba. La comunidad, antes unida, se fracturaba lentamente bajo la sombra del crimen. Rumores y sospechas se mezclaban en conversaciones clandestinas en cafeterías y supermercados. Todos eran sospechosos, y la paranoia crecía a medida que los habitantes buscaban respuestas en las sombras. La investigación se centró en el pasado de Sara. ¿Había algo en su vida que pudiera haberla llevado a ser blanco de un asesinato? Sin embargo, cada descubrimiento parecía llevar a callejones sin salida. La vida de Sara parecía común y corriente, sin indicios de enemistades ni secretos oscuros. Capítulo 3. La red de relaciones. La inquietante sombra del misterio persistía sobre pueblo de Montellano mientras el detective Martínez, frustrado pero decidido, ampliaba su investigación hacia la red de relaciones de Sara. Descartado su marido por no encontrarse en el pueblo en esos días, pues su trabajo lo tenía alejado gran parte del año. Amigos cercanos, familiares y conocidos se convirtieron en el foco de atención, pero las pistas seguían siendo esquivas. La vida de Sara, aparentemente simple y sin complicaciones, comenzaba a revelar pequeñas grietas a medida que se exploraban sus conexiones. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo y exnovios fueron interrogados minuciosamente. Sin embargo, cada entrevista parecía arrojar más preguntas que respuestas. En este proceso, la pequeña comunidad se veía sacudida por revelaciones inesperadas. Secretos de años atrás emergían, y las máscaras que ocultaban las verdaderas personalidades de algunos habitantes empezaban a resquebrajarse. Entre amistades aparentemente sólidas y relaciones familiares tranquilas, se escondían rivalidades y rencores que nadie había sospechado.
En un giro intrigante, se descubrió que Sara había mantenido una relación tensa con su hermanastra, Olivia, por disputas familiares enterradas en el pasado. Este descubrimiento abrió una nueva línea de investigación, y los interrogatorios se enfocaron en desentrañar la compleja dinámica entre las dos mujeres. No obstante, la propia Olivia estaba tan desconcertada como los investigadores. Aunque admitió que no siempre estuvieron de acuerdo, negó cualquier participación en la muerte de Sara. La tensión aumentó a medida que los interrogatorios se volvían más intensos, y la sospecha se extendía hacia otras personas en el círculo cercano de la víctima. Capítulo 4. La pista equivocada. Con la atención centrada en las complejas relaciones de Sara, el detective Martínez se encontraba en un laberinto de pistas que se entrelazaban y se desviaban en direcciones desconcertantes. Cada nuevo interrogatorio revelaba más capas de secretos y conflictos ocultos, pero la verdadera verdad permanecía escurridiza. En medio de la creciente desconfianza en la comunidad, una nueva pista emergió aparentemente de la nada. Un testigo afirmó haber visto a un individuo sospechoso cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Sara en la noche de su muerte. Este giro repentino llevó la atención de la investigación hacia un posible extraño, alguien que no estaba vinculado directamente a la víctima ni a su círculo social. Siguiendo esta nueva pista, la policía revisó meticulosamente las cámaras de seguridad locales y habló con testigos potenciales. La descripción del sospechoso variaba entre los informantes, añadiendo un nivel adicional de confusión al caso. Aunque algunos informaron sobre la presencia de un individuo sombrío, otros no recordaban haber visto a nadie fuera de lo común. El pueblo, ya dividido por las revelaciones sobre las relaciones de Sara, ahora se encontraba inmerso en un estado de paranoia aún mayor. La idea de un extraño rondando por sus calles alimentaba el temor colectivo, y la desconfianza crecía como una sombra que se expande. A medida que el detective Martínez profundiza en la investigación, una mente astuta dentro de Montellano ejecuta un plan maestro para desviar la atención. Con la conciencia aguda de las suposiciones iniciales del detective sobre rituales satánicos, la sombra oculta se sumerge en la ejecución de una estratagema intrincada. La mente maestra se sumerge en la manipulación de testigos. Adoptando una expresión afligida, entabla conversaciones con vecinos y amigos, soltando insinuaciones sobre la presencia de individuos extraños en la zona en los días previos al hallazgo del cuerpo. Estas conversaciones, sutilmente dirigidas, contribuyen a sembrar la idea de que un hombre misterioso podría estar detrás del crimen. Con astucia, objetos masculinos son colocados estratégicamente, y huellas falsas sugieren la posible participación de un hombre. Se asegura de que algunos testigos recuerden haber visto a un individuo desconocido rondando por el bosque en los días anteriores al crimen, todo calculado para reforzar la creencia en una dirección equivocada. Además, la mente maestra construye una coartada sólida, asegurándose de que testigos potenciales la recuerden en lugares públicos, proporcionando así una versión creíble de su ubicación en el momento del asesinato. Con sigilo, se utiliza una identidad falsa para enviar mensajes anónimos a la policía y a los medios de comunicación. Estos mensajes contienen pistas falsas, apuntando a hombres específicos en la comunidad como posibles sospechosos. Desde las sombras, la mente maestra observa cómo la atención se desvía hacia estos señuelos, alejando al detective de la verdad. Capítulo 5. El giro final. La tensión en Montellano llega a su punto álgido mientras el detective Martínez lucha por desentrañar el enigma detrás de la muerte de Sara. La pista del supuesto extraño se desvanece, dejando a la comunidad y a los lectores con más preguntas que respuestas. Sin embargo, en la oscuridad emergen indicios que llevan la investigación hacia un rumbo inesperado. El detective, reevaluando cada detalle, descubre un patrón sutil en las declaraciones de los testigos y en la evidencia recopilada. Un hilo conductor que lo lleva a reconsiderar la posibilidad de que el asesino esté más cerca de lo que todos imaginan. La atención se vuelve hacia los círculos más íntimos de la vida de Sara, especialmente aquellos que podrían haber tenido motivos para ocultar la verdad. Las relaciones familiares, ya en el centro de la investigación, se vuelven a examinar con mayor detalle. Entre las sombras de las emociones reprimidas, el detective encuentra una conexión inesperada a la suegra de Sara, una figura aparentemente insignificante al principio. La suegra, con una fachada de tranquilidad, ocultaba celos y resentimientos profundos. A medida que Martínez profundiza en sus motivaciones, descubre una historia de rivalidad y competencia que había permanecido oculta.
La suegra sentía que Sara amenazaba su control sobre la familia y sus relaciones con los demás. La evidencia se acumula gradualmente, revelando un patrón de manipulación y engaño cuidadosamente orquestado por la suegra. Esta mujer, aparentemente tranquila y respetable, había tejido una red de engaños para encubrir su oscuro secreto. Había envenenado a Sara con la intención de eliminarla de su vida y recuperar el control que sentía que perdía. Capítulo 6. Entre las sombras. Con la detención de la suegra, Montellano se sumió en un silencio incómodo. La revelación de que la asesina estaba tan cerca, dentro de la propia familia de Sara, dejó a la comunidad aturdida y desconcertada. Las emociones oscilaban entre el shock y la incredulidad, y el detective Martínez enfrentaba el desafío de desentrañar por completo la red de mentiras tejida por la suegra. Durante los interrogatorios, la suegra reveló sus motivaciones impulsadas por la envidia y el deseo de control. Había percibido a Sara como una amenaza, una intrusa en su dominio familiar. La rivalidad, alimentada por años de resentimiento, la llevó a cometer el crimen que dejó a Montellano en vilo. A medida que la verdad salía a la luz, los habitantes del pueblo se vieron obligados a enfrentar la realidad de que el mal podía esconderse detrás de las máscaras más inesperadas. La confianza se desmoronó, y las relaciones quedaron marcadas por la paranoia y la sospecha. Los lazos familiares se tambalearon, dejando cicatrices emocionales que tardarían en curar. El detective Martínez, a pesar de haber resuelto el caso, se sintió afectado por la oscuridad que había descubierto en el seno de una familia aparentemente normal. El precio de la verdad se reflejaba en las miradas desconcertadas de los habitantes, y en la sensación de pérdida que flotaba en el aire. Mientras la noticia se propagaba, la prensa buscaba respuestas, y los rumores continuaban circulando. La comunidad de Montellano, marcada por la tragedia, luchaba por encontrar la manera de sanar. Algunos intentaban regresar a la normalidad, mientras otros se retiraban aún más en las sombras, temerosos de lo que podrían descubrir. El oscuro pasado de la suegra se revela a medida que el detective Martínez profundiza en su vida. Resulta que la suegra, cuyo nombre es Clara, había experimentado una serie de traumas y desafíos a lo largo de su vida que la llevaron a desarrollar una personalidad llena de resentimientos y envidia. Clara provenía de una familia disfuncional marcada por la violencia doméstica y la falta de apoyo emocional. Durante su infancia, fue testigo de conflictos constantes entre sus padres, lo que dejó cicatrices profundas en su psique. La ausencia de figuras paternas y maternas positivas la llevó a buscar control y estabilidad en sus relaciones personales. Al llegar a la adultez, Clara luchó por construir una vida aparentemente normal, pero sus experiencias pasadas influyeron en la forma en que veía el mundo. Desarrolló una necesidad desesperada de control y estabilidad, a menudo buscando afirmarse a expensas de los demás. El matrimonio de Clara estuvo marcado por desafíos significativos, incluyendo problemas financieros y tensiones constantes con su esposo. La llegada de Sara a la familia, a través del matrimonio con su hijo, desencadenó en Clara una sensación de pérdida de control sobre su vida y su hogar. La envidia de Clara hacia Sara se alimentó de su percepción de que la joven poseía todo lo que a ella le faltaba: juventud, vitalidad y la capacidad de generar afecto en la familia. La relación entre ambas mujeres se volvió cada vez más tensa, y Clara comenzó a ver a Sara como una amenaza que debía ser eliminada para restaurar la supuesta armonía que anhelaba. La combinación de su pasado traumático, sus luchas personales y su obsesión por el control llevó a Clara a cometer el crimen atroz que desencadenó la serie de eventos en Montellano. La revelación de su oscuro pasado añade una capa adicional de complejidad a la historia, ilustrando cómo las experiencias pasadas pueden moldear el comportamiento humano de maneras impactantes y a menudo trágicas. Fin. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda suscribirte y darle al like.